En primer lugar, la vacunación obligatoria ya existe para ir a muchos países. Por ejemplo, tú no puedes ir a Brasil, Bolivia, China o Australia sin vacunarte de la fiebre amarilla. Ahora bien, la vacunación obligatoria por el COVID, si fuera obligatoria, a mí me parecería una insensatez y una salvajada. Y respeto a las personas que deciden no vacunarse del COVID. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es cierto que la vacunación obligatoria ha salvado millones de vidas, por ejemplo, con la erradicación de la viruela, que es una de las enfermedades más antiguas que se conocen, o la polio, también erradicada en muchos continentes como Europa desde el 2002 o América desde el año 94, o la mitigación de la primera causa de enfermedades infecciosas como es la tuberculosis en países donde existe la vacuna, o el tétanos. Sin embargo, hay un aspecto ineludible que no podemos soslayar de las enfermedades que se han tratado y de las cuales nos hemos beneficiado a través de la vacunación obligatoria. Y es que son enfermedades que se han desarrollado, se conocen, se han investigado, no ya durante décadas, sino durante centenas, a veces miles de años. La tuberculosis se conoce y se trata desde el año 20.000 a.C., la viruela desde el año 10.000 a.C. y la polio desde 1840. Y el desarrollo e investigación de una vacuna para erradicar o mitigar todas estas enfermedades ha durado décadas. La vacuna de la polio se desarrolló en 1949 y no se autorizó hasta 1964. La vacuna de la tuberculosis se desarrolla en 1905 y su vacunación no se implementa hasta 1921. Y aún a día de hoy, por ejemplo, en el caso de España, se ha eximido de la obligatoriedad de esta vacunación porque su eficacia no ha llegado nunca a estar más allá del 80%. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que yo comprendo perfectamente que haya personas que decidan no vacunarse ante una enfermedad que ni siquiera todavía se sabe que si existe una nueva cepa, que si es efectiva la vacuna, cómo se ha hecho la vacuna, que la vacuna además ni siquiera sea una propia vacuna, sino que sea un tratamiento experimental o un tratamiento celular, y por lo tanto yo entiendo perfectamente que haya ya no solamente ciudadanos, sino profesionales, médicos, personas cualificadas que saben de enfermedades infecciosas que dicen yo todavía no puedo decirle a mis pacientes que se vacunen, y puedo recomendarles que se vacunen porque todavía no sabemos suficiente de esta enfermedad, ya que el mismo año que aparece hemos querido implementar una cura y una vacuna. Y eso no tiene precedentes en la historia. Y por mucho dinero y por mucho esfuerzo que se quiera poner en el desarrollo de una vacuna, no se tienen datos hasta que no pasa cierto tiempo y no se conoce suficiente una enfermedad hasta que no se ve su desarrollo, mutuación, cepas, etcétera, etcétera. Y por eso entiendo que haya personas que no quieran que se gaste miles de millones de dólares en implementar una vacunación que no sabemos si va a ser efectiva y no sabemos exactamente a qué enfermedad le estamos aplicando ese tratamiento. Por esa razón entiendo perfectamente a las personas que deciden no vacunarse y de ninguna manera pienso que haya que forzar a nadie a vacunarse. Es más, creo que el pasaporte COVID evidentemente constituye una ilegalidad y de facto una discriminación hacia ciudadanos por simplemente no querer someterse a este tratamiento y no debería implementarse.